nuestra sesión. Así que, pues bueno, bienvenida, bienvenida. Espero que todo esté muy bien por allá. Sí, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar nuestra sesión y vamos a retomar Estamos hablando sobre epistemología y sobre esta conexión de la epistemología con la construcción del conocimiento y también de las creencias. Entonces, vamos a comenzar nuestra conversación. Ajá. Y bueno, para ello voy a permitirme utilizar una presentación en PowerPoint que nos permita de alguna manera ir explorando algunas ideas sobre la epistemología. Y bueno, si recordamos, la epistemología justamente trata de analizar cuál es el origen, cuáles Hola, son buenas las... tardes. Hola, muy Sorry. buenas tardes, maestra. Bienvenida, bienvenida. Gracias. ¿Cuáles son las metodologías para construir el conocimiento? Y bueno, allá lo que nosotros vamos a tener que asumir, que es una perspectiva, porque hablábamos la sesión pasada, que alguien podría asumir la idea de que el conocimiento no es alcanzable, es decir, de que no es posible construir conocimiento. Y en ese caso, es posible asumir justamente la idea de que el conocimiento no se puede alcanzar, de que el ser humano no conoce, ¿sí? Tomando una postura de un escepticismo radical, pero de alguna manera lo que busca la teoría del conocimiento es justamente demostrar que el conocimiento, pues sí es posible, ¿sí? Que el conocimiento sí es posible, que es posible construir conocimiento. Entonces, sobre ello es el hecho que vamos a asumir que el conocimiento es posible, ¿sí? Sin embargo, vamos a tomar un cierto nivel de escepticismo, no radical, para asumir que el conocimiento es posible, pero sí que el conocimiento es posible de construir. Y entonces, si el conocimiento es posible de construir, pues seguramente es posible construir diversos tipos de conocimiento. Eso es lo que justamente el día de hoy vamos a tener la oportunidad de ver justamente, de ver cuáles son los diferentes tipos de conocimiento que son posibles. Y para ello voy a utilizar, si ustedes me permiten, una presentación. Sí. Bien. Un momento, por favor. A ver si se puede ir viendo por ahí. Sí, No. maestro. Yo sí la puedo ver. Sí. ¿Ya se ve? No. ¿No? ¿Todavía no? Pero ya que mi pichoncito se la está creyendo mucho, que era un reto. ¿Ya se ve? Ok. Amén. ¿Ya se puede ver? No, no la puedo ver. ¿No? No. Fidencia, ¿usted lo puede ver? Sí, maestro, yo sí miro la pantalla que A está ver, entonces, compartiendo. ¿será la conectividad tal vez? A ver, Yo creo. vamos a ver si esto de aquí ya se puede ver. Desactivamos. A ver, ya. Ajá. Ya lo puedo ver. Ajá, sí, ya se ve. Excelente. Muy bien, ya se puede ver. Perfecto. Muy bien. Oye. Mi cuaderno, te vas para acá. Muy bien. Entonces, Mi cuaderno. Si ya lo podemos ver allá, tenemos aquí unas láminas que estuvimos revisando la sesión pasada. Y vamos a tomar esta primera noción. Esta primera noción que tiene que ver con la idea de hablar justamente de
la naturaleza del conocimiento. Sí, vamos a hablar de la naturaleza del conocimiento. Y cuando nosotros hablamos de la naturaleza del conocimiento, tiene sentido pensar en cómo nosotros asumimos que el conocimiento se construye, ¿sí? Por ejemplo, hay quienes asumen que el conocimiento es una interpretación de la realidad, ¿sí? Y esa es una visión que nosotros llamamos hermenéutica. Si nosotros interpretamos la realidad y al interpretar la realidad obtenemos conocimiento. Esa es una visión hermenéutica del conocimiento. Pero por otro lado, también tenemos a quien asume la idea de que el conocimiento reconstruye la realidad. Es decir, que parte de la realidad que nosotros vivimos la construimos a través de la interacción con ella, ¿sí? Y entonces, ahí tenemos el constructivismo, ¿sí? Esta es la visión constructivista. Entonces tenemos una visión hermenéutica, pero también tenemos una visión constructivista. Y nuevamente vamos a decir, no necesariamente una perspectiva es mejor que la otra. Nosotros podríamos identificarnos con alguna de ellas y decir, bueno, cuando nosotros interpretamos la realidad, es la manera en la que nosotros construimos el conocimiento, o más bien nosotros construimos sobre esa realidad. ¿Sí? Entonces, la epistemología lo que estudia son las diferentes formas, sin necesariamente asumir que alguna de estas formas es mejor que la otra, porque dependerá del contexto, dependerá del tipo de conocimiento que nosotros estemos interesados en construir. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir? ¿Qué podemos nosotros decir? Podemos decir entonces que si nosotros aceptamos que el conocimiento es posible, ¿sí? Si nosotros asumimos que el conocimiento es posible, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que hemos logrado vencer al escepticismo, ¿no? Porque el escepticismo nos dice justamente la idea de que el conocimiento, pues no es posible, ¿sí? Pero si hemos derrotado al escepticismo, si asumimos que el conocimiento exige, entonces surgen nuevas ideas. Por ejemplo, la primera idea es, ¿cómo hace el sujeto para conocer el objeto? ¿Sí? ¿Cómo hace el sujeto para conocer el objeto? ¿Sí? Y entonces, hay dos respuestas a esta pregunta. ¿Sí? Una respuesta que viene inmediatamente, que es el empirismo, ¿sí? En donde nosotros asumimos que las personas conocemos el objeto a través de la experiencia sensible, a través de los sentidos, es cuando nosotros decimos que conocemos. ¿Sí? Es a través de ese medio. ¿Sí? Pero por otro lado, nosotros tenemos una visión distinta que es el racionalismo. ¿Sí? El racionalismo que nos dice que nosotros conocemos, ¿sí? Que nosotros conocemos, ¿sí? A través, ¿sí? A través de la razón. Es a través del razonamiento que nosotros construimos ese conocimiento. Porque entonces esto nos lleva, ¿sí? Entonces esto nos lleva a algo extraordinario. Esto nos lleva a tener dos miradas distintas de cómo asumimos que construimos el conocimiento.
a través de los sentidos es una, otras a través de la razón. Una es nos dice que construimos el conocimiento interactuando con la realidad y otro nos dice que la realidad la construimos a través de nuestro razonamiento. Y en ambos casos, debo decirlo así, en ambos casos podemos encontrar, ¿sí? Podemos encontrar justamente personajes sumamente importantes. En ambos casos, nosotros podemos encontrar personajes que desde luego, pueden de manera importante dar fundamento de ello, ¿sí? ¿Qué podemos nosotros decir sobre ello? Nosotros podemos hablar justamente de personajes como Bacon, como Luke, como Berkeley, como Hume, como Comte, como John Stuart Mill, como Carnot, que tenían esta visión empirista, ¿sí? Pero al mismo tiempo podemos encontrar a otros personajes racionalistas como Descartes, como Spinoza, como Leibniz, muchos de los grandes filósofos también con esta mirada, ¿sí? Con esta mirada. Entonces, como podemos observar, hay distintas maneras de asumir que el conocimiento se construye. Y ven qué interesante, porque estas distintas maneras de asumir que el conocimiento se construye, tienen justamente esta perspectiva de que cada uno trata de justificar la manera en la cual se construye el conocimiento. Ahora, si asumimos que conocemos, pues entonces una pregunta, un cuestionamiento que surge inmediatamente es, entonces, ¿qué es? ¿Qué es justamente lo que nosotros conocemos? ¿Qué conocemos? ¿Sí? Por un lado, hay quienes asumen la idea de que conocemos una realidad de que es independiente de nuestro pensamiento. El mundo existe. El mundo existe independientemente de mí, de mi pensamiento. Pero hay otros quienes asumen que para poder conocer, no es posible conocer sin nuestro pensamiento. Es decir, que la realidad existe solamente en medida en lo que piensa la persona. Entonces veamos qué interesante. El primero es una postura que se llama la postura que nosotros vamos a llamar la postura realista. Mientras que el segundo posee una postura que vamos a llamarle nosotros idealista, ¿sí? La postura idealista. Entonces, ahí tenemos el realismo, y también tenemos, desde luego, el idealismo, ¿sí? Entonces, vean qué bonito, qué interesante este aspecto, ¿no? El realismo, el idealismo. Ahora, nuevamente, en ambas maneras de pensar el conocimiento hay personajes sumamente importantes. ¿Quiénes son realistas? Simplemente Aristóteles, Tomás de Aquino, dos de nuestros grandes pensadores. ¿Quiénes son idealistas? Otros dos de nuestros grandes pensadores, como Immanuel Kant o como Federico Hegel. Ahora, también podemos hablar del conocimiento como esta creencia verdadera justificada. Y entonces, una pregunta que surge es, ¿cómo nosotros justificamos nuestras creencias? ¿Sí? ¿Cuál es la manera en la cual nosotros asumimos que podemos justificar en lo que nosotros creemos? ¿Sí? Hay quienes asumen, por ejemplo, que las creencias más básicas no requieren justificación.
¿sí? No requieren justificación, ¿sí? Ya que estas creencias básicas descansan sobre otras creencias que descansan directamente en la experiencia, ¿sí? Y esta manera de pensar se llama fundamentalismo, ¿sí? Por ejemplo, las personas nos cuestionamos sobre muchos temas, pero casi nunca nos cuestionamos sobre la fe. La mayoría del pensamiento religioso es de corte axiológico, es decir, simplemente asumimos que existe un Dios. Simplemente asumimos creer en Él, o creer en una virgen, o creer en un santo, ¿sí? O creer en la Biblia. Pero probablemente nuestra manera de pensar no sería la misma si cuestionáramos con el mismo rigor a los medicamentos, del conocimiento científico, a las creencias, ¿sí? Ahora, también hay quienes asumen que las creencias se justifican porque pueden pertenecer a cierto sistema de creencias, ¿sí? Un sistema de creencias concebido como un todo, en el que unas creencias justifican a otras creencias, no de manera aislada, sino en conjunto. A esto nosotros le llamamos coherentismo. Entonces veamos, la justificación de las creencias, por un lado, está ligada al, a lo que nosotros vamos a llamar fundamentalismo y a lo que vamos a llamar coherentismo, ¿sí? Bueno, pero no solamente podemos cuestionarnos sobre la justificación de las creencias, inclusive podríamos preguntarnos sobre el papel que guarda la verdad. La verdad, que es un tema muy importante, porque a nosotros generalmente nos interesa poder decir que determinada creencia o que determinado conocimiento es verdadero, ¿sí? Pero no toda creencia es verdadera, ¿sí? El tema de la verdad es un tema importante, es un tema que exploro en este libro Epistemología, Conocimiento y Creencias, que por cierto está de manera libre en Google Play Books, a través de la aplicación de lectura de libros, o que si les gusta leer un libro en papel, así impreso, también está disponible en Amazon. Bueno, cuando nosotros nos preguntamos cómo nosotros podemos decir que una creencia es verdadera, lo primero casi que pensamos es asumir la idea de que esa creencia es verdadera cuando corresponde con la realidad. Es decir, cuando hay cierta concordancia entre pensamiento y realidad. Y a esto en epistemología le llamamos correspondentismo. Correspondentismo, de correspondencia, de que hay una correspondencia entre la idea, el pensamiento y la realidad. Sin embargo, a pesar de que pareciera muy natural decir que esta teoría de la correspondencia afirma algo natural, hay ciertos cuestionamientos sobre ella, ¿sí? Hay quienes afirman que no hay una realidad que sea independiente del pensamiento. Y para ellos, esta manera de asumir la verdad desde una teoría de la correspondencia se convierte en un idealismo. Entonces, ellos no aceptan la verdad desde esta perspectiva, ¿sí? Hay quienes asumen también la verdad como una coherencia, pero nuevamente, la verdad como una coherencia también tiene algunos cuestionamientos interesantes. Entonces, veamos por favor que a veces definir el papel de la verdad involucra una reflexión más profunda. Ahora, alguien que hizo una reflexión sobre ello es Ramón Xirau. Ramón Xirau, un profesor español que
se quedó sus últimos años en nuestro país y que hizo contribuciones muy importantes al campo de la filosofía, al campo de la historia de la filosofía, al campo de la epistemología. Escribió este libro que le recomiendo muchísimo, Introducción a la historia de la filosofía, Ujú. Ramón Xirau. En este libro Ramón Xirau hace una clasificación de el conocimiento de acuerdo a sus ideas. Bueno, ¿cuál es la primera? El innatismo. Para Xirau, de acuerdo al origen de sus ideas, las ideas existen en la conciencia ya en acto y más generalmente en potencia desde que nacemos. Conocer es desarrollar y revelarnos las ideas que ya tenemos. ¿Sí? Esto se parece muchísimo a lo de Sócrates, ¿se acuerdan ustedes? Y de hecho, es lo de Sócrates y lo de Platón. ¿Sí? Pero también aparece en el pensamiento de San Agustín, también aparece en San Anselmo, también aparece en San Buenaventura, e inclusive también algunos pensadores como Descartes, como Spinoza, como William Leibniz, que tienen esta perspectiva de racionalismo moderno que talla en el innatismo. El empirismo, por otro lado, asume la idea de que las ideas proceden más desde una experiencia sensible y dependen de esa experiencia, dependen de la exploración y de los sentidos. Esto lo dice Protágoras, Epicuro, Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, Berkeley y David Hume. Y también los empiristas radicales o pragmatistas como Charles Peirce, como James y John Dewey. ¿Sí? Entonces, esta es una parte muy interesante porque aquí estamos asumiendo que la manera en la cual se construyen las ideas es diferente. Para unos es innata, para otros es empirista, para Kant nace del criticismo, ¿sí? Donde él dice, desde el criticismo, que el problema del origen de las ideas es indemostrable. Eso no tiene tal vez tanto sentido, pero lo que sí tiene sentido es preguntarse por el valor de las ideas. Eso es muy importante para Kant. El mismo moderno de Aristóteles, de Santo Tomás de Aquino, que nos dice que las ideas proceden de la experiencia, pero tienen un valor universal. Ahora, por otro lado, tenemos los modos de conocimiento, ¿sí? Los modos de conocimiento. Es decir, cómo nosotros podemos hablar del conocimiento pensando en los diferentes tipos de conocimiento. Hay tipos de conocimiento que provienen de la filosofía deductiva, ¿sí? De estas filosofías que se basan en la idea del razonamiento filosófico, en donde una afirmación es deducible de un conjunto de premisas, considerando una regla de deducción. Es decir, quienes asumen, pues, que el pensamiento, que el conocimiento es deductivo, es de corte deductivo, ¿sí? ¿Quién está ahí? Pues, desde luego, está Platón, está Aristóteles, está Descartes, está Spinoza, está Leibniz, está Hegel. Está San Agustín, está San Anselmo, está Santo Tomás, está también Dux Scotto, ¿sí? Para Dux Scotto, muy especialmente, también asume esta idea del razonamiento, pero le pone un toque específico, que es, sí, es así, pero ¿cuánto está al servicio de la fe? Hay quienes dicen que el conocimiento no es solamente deductivo, sino que el conocimiento es más bien inductivo. Y ahí podemos encontrar las filosofías empiristas, donde el conocimiento científico es inductivo, como lo era para Bacon, para los dos Bacon, para Roger Bacon, para Francis Bacon, para los positivistas, aquellos que asumen que el conocimiento es positivo. ¿Qué significa que sea positivo? Significa que es demostrable, que es verificable, que cumple aquellas 4 condiciones que dijimos la clase pasada. ¿Sí? Y segundo, el conocimiento humano se forma por inducción a partir de datos sensibles para llegar finalmente a ideas abstractas. Esto es justamente lo que nos dice Epicuro, Berkeley y Hume.
Y bueno, no son las únicas maneras de pensar el conocimiento. También tenemos el intuicionismo, ¿sí? ¿Qué nos dice el intuicionismo? Nos dice que el conocimiento es inmediato, que sea total o sea parcial, el conocimiento simplemente surge, ¿sí? Y esto lo podemos leer en La verdad de la intuición sensible de Epicuro, o La verdad de la intuición emocional de Rousseau, o La verdad de la intuición racional, ¿sí? Que aparece en Descartes. También lo podemos leer en la filosofía de Bergson. Lo podemos leer en la intuición como una simpatía con lo absoluto, como ese instinto que guía la inteligencia, o como una inteligencia guiada con la viveza inmediata del instinto. Entonces veamos, hay quienes asumen que el conocimiento es intuitivo, que el conocimiento es deductivo, que el conocimiento es inductivo, pero hay otros más quienes asumen que el conocimiento es místico, que el conocimiento es una forma religiosa del conocimiento de un Dios, ¿sí? Que lleva a esa fusión impersonal con la divinidad, como lo decía el griego Plotino, hasta la función donde el místico conserva su individualidad personal, algo que aparece mucho en el cristianismo, ¿sí? Entonces, ¿la epistemología también incluye este tipo de conocimiento místico? Sí, es un tipo de conocimiento, pero no es una epistemología para construir un conocimiento científico. Desde luego, se aleja del conocimiento científico al misticismo. Hay quienes asumen que el conocimiento es fideísta o fideísmo, ¿sí? ¿Qué dice el fideísmo? Pues es aquello que nos dice que el conocimiento, que el único conocimiento es de Dios. Su existencia, sus atributos es mediante la fe. Y entonces el fideísmo renuncia a la razón y se queda únicamente con el conocimiento de Dios. ¿Dónde podemos leer sobre ello? Los trabajos de Tertuliano, los trabajos de Unamuno, escritor español, o de Kierkegaard, ¿sí? Son ejemplos de este tipo, de esta manera de ver justamente el conocimiento. Entonces veamos, por sus ideas, por el origen de sus ideas, el conocimiento puede ser innato, puede ser empírico, puede ser, hay un criticismo, puede ser un realismo, puede ser realista. Por sus modos de conocimiento, el conocimiento puede ser deductivo, inductivo, intuicionista, místico y fideísta. Pero por el valor del conocimiento, como una última categoría, por el valor del conocimiento. El conocimiento puede ser escéptico. ¿Sí? Y el escepticismo, ¿sí?, es cierto tipo de filosofía que considera de inicio, ya lo habíamos anunciado antes, que el conocimiento es imposible. Y entonces renuncia a pronunciar juicios porque asume que el conocimiento no se puede alcanzar. Ahora, el escepticismo puede ser retórico, puede ser argumentativo, como en los sofistas, ¿sí? Puede ser un modo de renunciar al conocimiento racional, como una especie de fideísmo, ¿sí? Por ejemplo, un modo de renunciar al conocimiento racional, que es el fideísmo, es como decir, yo renuncio a que puedo conocer, yo solamente puedo conocer lo que conozco a través de Dios. Ese es un ejemplo de fideísmo. Yo me estoy quitando la propiedad de conocer porque asumo que conozco solamente a través de Dios, ¿sí? Pero también hay quienes asumen que el conocimiento posible es un conocimiento científico. Y ahí tenemos la perspectiva del positivismo lógico. Bueno, también tenemos el relativismo. Déjala. ¿Qué nos dice el relativismo? El relativismo nos dice que el conocimiento es relativo a cada persona, que es individual, que es relativo a cada especie humana, como lo decía Comte, Marx, Dirkle,
que es relativo a una conciencia general, como lo diría Immanuel Kant. Y vean, el relativismo nos habla del valor del conocimiento, pero nos habla del valor del conocimiento en un sentido en el que nos hace justamente reflexionar cómo es una tarea compleja, sumamente compleja. Por ejemplo, si asumáramos que el conocimiento es relativo, perdón, creo que alguien tiene su micrófono encendido. Si asumáramos únicamente el hecho de que el conocimiento es relativo, pues entonces el que opina sobre un tema tiene conocimiento. Y ahí, por ejemplo, aquella idea, aquella frase famosa de Paulo Freire sobre la educación, donde nos dice que el conocimiento, que el aprendizaje, todos aprendemos unos de otros, podría ser cuestionado. Porque que tengamos ideas no significa que tengamos conocimiento. Aun cuando es cierto que cada persona tiene cierto tipo de conocimiento. ¿Sí? Y bueno, tenemos las doctrinas de la validez absoluta. ¿Sí? Aquellas que nos dicen que el valor del conocimiento puede ser por un medio racional deductivo, como Parménides, como Platón, como Aristóteles, como San Agustín, como Santo Tomás, como Dux Estoto, Descartes, Spinoza, Leibniz, Hegel, o también que el conocimiento se construye por medios racionales inductivos, como Bacon, como Comte, o por medios intuitivos, como Plotino, como Bergson, como Scheller. Ok, voy a terminar con esta última lámina, porque otra manera de hablar del conocimiento, de clasificar al conocimiento, consiste en la definición de verdad. ¿Sí? La definición de verdad. Hay quienes asumen que la verdad en el conocimiento se da por una teoría de correspondencia. ¿Y qué es esta teoría de correspondencia? Pues es identificar el concepto, el pensamiento con el objeto, con la esencia. Es un cierto tipo de realismo. Es darme cuenta que algo, que una idea, que un concepto es verdad si aparece también en mi realidad. Entonces, Platón, Aristóteles, San Agustín, Tomás de Aquino, Dux Escoto, John Locke, tienen esta visión del conocimiento, de la verdad en el conocimiento a través de una teoría de la correspondencia. Hay quienes asumen que no, que lo importante es que haya cierta coherencia interna en el pensamiento y eso nos garantiza la verdad. Así es como aparece en el pensamiento de Descartes, de Leibniz, de Kant, de Hegel. Pero hay quienes nos dicen que más bien el conocimiento cumple con aquella teoría de la verdad como acción y que vea la verdad como algo de utilidad justamente en el pragmatismo. Bueno, entonces, esta sección que hemos revisado el día de hoy, que hemos puesto nuestra atención, ha tendido en analizar las diferentes maneras de tratar de comprender qué es el conocimiento y cómo nosotros podemos clasificarlo. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos platicado? No, maestro, está muy interesante las descripciones, diferentes tipos de descripciones, como lo hizo saber. Pues está interesante. Sí, Muy ahora bien. sí que yo también me quiero adentrar a escucharlo y leerlo más. La parte empírica, ¿no? Que es lo que vemos y empezamos a conocer, nada más de ver. Muy bien. Sí. Me gusta. Es muy, muy interesante, muy interesante. Bueno, Sí. entonces voy a dejar ahora sí voy a dejar una tarea, ¿sí? Una tarea, vamos a organizar justamente una exposición para nuestro próximo jueves,
¿sí? Ya que hemos empezado a hablar de epistemología, ya que hemos hablado la sesión pasada sobre el concepto de conocimiento, el día de hoy sobre diversas maneras de clasificar el conocimiento, entonces vamos a tratar de construir una teoría del conocimiento. ¿Sí? Una teoría del conocimiento. Eso es bien. Y vamos a tratar de contestar en nuestro trabajo una pregunta compleja. Sí, una pregunta es, ¿qué es el conocimiento? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo conocemos? Ajá. O ¿Qué sea, es eso lo el vamos a hacer en la conocimiento? lámina, ¿verdad? Sí, exactamente. Esto lo vamos a hacer en nuestra presentación, pero estas dos preguntas vamos a tratar, vean, la respuesta no es inmediata. De hecho, lo que hemos visto es que no es inmediata una respuesta. Va a requerir de leer a varios autores, pero esta pregunta se la han hecho muchísimas personas. Sí. Entonces vamos a pensar, ¿sí? En dos momentos históricos, ¿sí? Voy a pedirle a Evangelina que ella estudie la antigüedad y la Edad Media. Antigüedad y Edad Media. La antigüedad va Sí. a contestar estas dos preguntas en un escenario como si viviéramos en la época griega, ¿sí? O en la Edad Media. Ujú. Y van a surgir varios autores. Ya desde ahora me adelanto que ahí está Sócrates, ahí está Platón, ahí está Aristóteles, ¿sí? Entre otros más. Ujú. San Agustín va a aparecer, ¿sí? Y después voy a pedirle a Fidencia que nos conteste estas mismas preguntas, ¿sí? Estas mismas preguntas, pero en el modernismo y el tiempo contemporáneo. Bueno, ¿qué significa esto? Esencialmente, le pido a la maestra Fidencia que ella nos investigue del siglo XV al siglo XXI. ¿Sí? Del siglo XV al siglo XXI. Y la maestra Evangelina, todo lo que hay hasta el siglo XV. Entonces ahí está dividido como en tiempo, ¿sí? Ahí estamos divididos como en tiempo. ¿Qué se sabía antes del siglo XV y qué se sabe después del siglo XV? ¿Cuáles son los debates? Ajá. Vamos a preparar 10 láminas. Sí, 10 láminas. En PowerPoint, ¿sí? Donde nosotros tratemos de contestar estas preguntas. Y claro, ya sabemos que la respuesta no es única, ¿sí? Lo comento porque no quisiera que alguien busque en el diccionario y le aparezca así un párrafo. No, No, buscamos abundar. con nuestro propio razonamiento, ¿no? Así es, abundar y bueno, con su razonamiento, esto En- lo pueden ustedes buscar en internet, en cualquier libro, inclusive pueden preguntarle a las inteligencias artificiales. Lo importante es que ustedes se nutran. Eso es lo que queremos, que ustedes se nutran. sí. ¿Sí? Que ustedes preparen su exposición, que lean previamente sobre estos autores y que entonces la siguiente sesión cada una pueda exponer sus 10 láminas. Les voy a pedir que nos las envíen ya ese día, el próximo jueves, por WhatsApp y lo vamos a proyectar acá para que ustedes puedan ir explicando poco a poco. Y vamos a ir clarificando su exposición. ¿Ok? Ok. Ujú. Bien, ¿qué les parece esta actividad de exponer? ¿Sí, Muy maestra? interesante. Muy bien. Sí, maestro, pues sí está muy interesante. ¿Me podría dar alguna nombre de algún autor que pueda investigar más a fondo, como del modernismo y del Claro que tiempo sí. contemporáneo? Bueno, yo les sugiero a ambas el libro de Ramón Chirao. Ramón Chirao. Y ese libro, por cierto, lo van a encontrar en internet.
Ajá. El libro de Ramón Shirao. Si lo buscan Ramón Shirao, Historia de la Filosofía, lo estoy escribiendo acá en el chat, Historia de la Filosofía, de la editorial Trillas. Está en español y es un excelente libro. Es un excelente libro. Mm. ¿Sí? Historia de la Filosofía. ¿Sí? De ahí pueden tomar muchísima información, muchos autores, muchos personajes importantes, Okay. que nos ayude a defender nuestras propuestas. Y cada una nos va a dar diversas fuentes de pensamiento sobre el conocimiento. ¿Sí? Unas aparecen desde la antigüedad, otras aparecen en tiempos más modernos. ¿Ok? Ok. Ujú. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues entonces tenemos una tarea interesante. Vamos a preparar nuestra exposición. Recuerden, van a tener un tiempo de exposición de 20 minutos cada una. Entonces, aproximadamente son unas 10 láminas. ¿Ok? Entonces hay que prepararlas para disfrutar de la siguiente sesión. Okay. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues ha sido un gran placer saludarles. Me da muchísimo gusto que se hayan conectado a nuestra sesión. Y bueno, les invito entonces a que nos veamos el próximo jueves en nuestra sesión ordinaria y que, bueno, preparemos nuestro material. ¿Ok? Okay, maestro. Bueno, pues muchísimas gracias. Un placer saludarles. Que tengan una muy bonita noche. Igualmente, gracias, maestro. maestro. Buen descanso. Igualmente. Gracias, hasta luego, Bye, gracias. bye. Muchas gracias. Buenas noches. Bye, bye. Buenas noches. Tu clase dura 45 minutos. No, no, dura 2. Ay, todavía estoy en clase. Luego dura 2 horas. Hoy duró poco. Hoy duró poco. Pero siempre acabo a las 9, ¿te acuerdas? Creo que sí, porque yo tengo que ya, sí, sí, tengo que actualizarme. Antes eran otras Windows. ¿Tú sabes qué es Windows? Claro. Windows. Ajá. Sí. Sí. Me acuerdo cuando empezaba la computadora, me metí a aprender. Apenas empezaba acá en México, allá en México. ¿Desde cuándo? Y me regalaban el curso. También caras al principio. Uy, Osvaldo estaba bebito, caro. Estaba bebecito, Osvaldo, 30 años. Sí. Ajá. Y a mí me gustaba meterme a cursos. Y gracias a eso que me metí aquí y allá, entré a Telmex, que pues te pedían ese conocimiento que casi nadie lo sabía. En ese tiempo, pues porque no había cursos, pero estaban muy caros. Pero como yo tenía así amigos, Pero en eran, la escuela no te enseñaron. no había computadora. ¿Cómo crees? Y no había computadoras en ese tiempo. ¿Vas a venir por mí o te vas a quedar? Yo te voy a esperar. No, voy a venir por ti. No, no, no vengo ni con pants, caro. Traigo mi pantalón de haber sabido que iba a durar poco. Me hubiera cambiado. ¿Vas a esperar a que fuera? Ah, voy y vengo Ah, a la casa. Pero sí, no habían, eran muy poquitas escuelas de eso y eran muy caras. Pero como yo tenía amigos líderes del PRI y así, que yo trabajé, yo trabajé en eso, el líder de ahí me regaló el curso. No me acuerdo, pero no, o sea, me regalaba, ¿cómo te diré? como Para siete. ellos mismos les dan, a ellos mismos les dan cursos gratis. Ah,
Entonces me dice, oye, tengo para mi familia, no quiero ir, mi hija, te lo doy a ti. No es que me lo comprara, no. Ujú. Yo me estaba imaginando así como la contraseña de... No, no había nada, todavía ni existían los disquetes. Eran discos duros. Sí. Bueno, se nos apliques. ¿A qué horas vengo? Yo te marco. ¿A las 9? Sí, antes de las 9. O bueno, yo te marco. Ajá. No, ya vayas. Pasó bien.